Aquí estamos otra vez con los temas sobre veterinaria, sobre cómo aprender y cómo avanzar. Soy Anne Uriarte, soy Anne Neuro y esperemos que este podcast también pueda ser útil, os pueda ser útil. Sobre estas preguntas que me soléis hacer en Instagram y que espero que con estas preguntas os pueda ayudar un poco más. Una pregunta también que se suele repetir bastante suele ser qué libros de neurología puedo leer o dónde puedo buscar información o cómo puedo seguir aprendiendo neurología. Y es verdad que es una pregunta súper importante, pero es una pregunta difícil de contestar. Porque claro, todo depende de qué nivel, ¿no? De qué nivel partamos, hacia qué nivel vayamos y también, claro, cómo seamos cada uno en aprender. Porque todos tenemos una forma muy diferente de aprender, todos somos estudiantes muy diferentes, algunos más visuales, otros son más capaces de memorizar más cosas, algunos más estructurados, o otra gente pues necesita como entender las cosas, ¿no? Hay gente que necesita primero aprenderse las cosas de memoria y luego las entiende, y otras personas que si no las entienden no se les puede retener. Cuando hablamos de libros de neurología yo diría que tendríamos como tres tipos, ¿no? Primero tenemos los libros muy generales de neurología, bueno, muy generales, donde se va a hablar un poquito de todo, en los que generalmente pues, se habla del examen neurológico, epilepsia, enfermedades que afectan el cerebro, enfermedades que afectan la médula espinal, enfermedades neuromusculares. Son libros completos en los que se puede estudiar con ellos y se puede ir a consultar los casos de todos los días. Dentro de esos libros generales tenéis muchos niveles. Tenéis niveles para gente que no hace mucha neurología, que serían como libros muy prácticos, ¿no? Como para el veterinario generalista, y luego libros un poquito más avanzados con los que nosotros hemos estudiado para el examen y los residentes internos siguen consultando en casos diarios. Luego tenemos libros generalmente de anatomía y fisiología, de neurofisiología, el Uemuro, el de la Junta, estos libros en los que realmente lo que haces es más bien estudiar, no vas a esos libros a consultar un caso clínico, a no ser que pues tengas una localización anatómica interesante, no te acordabas de un núcleo, no te acordabas de un camino de la médula espinal y quieres ir al libro pues porque te gusta, ¿no? Como a dar una localización muy precisa, pero tampoco los utilizamos tanto en la clínica. Y luego tenemos los libros más específicos, por ejemplo, solamente de resonancia magnética o solamente de cirugía, que de cirugía ya sabéis que no hay muchos libros solamente de neurocirugía, pero luego tenemos unos cuantos buenos libros de resonancia magnética, de veterinaria, y yo personalmente también utilizo alguno de humana. Es verdad que los libros, a mí me parece que los libros son muy importantes para estudiar porque tenemos una estructura, ¿vale? Hay un montón de libros que podéis utilizar para estudiar, ya sea el BSBA, ya sea el Curtis, el Da Costa o el Wheeler. Tenéis un montón de libros que son muy buenos para estudiar. Luego tenéis libros más clínicos, por ejemplo, el libro de Paul Freeman, que son más como para el veterinario generalista, pero yo es verdad que los libros me parecen muy buenos para estudiar porque tenéis una estructura, ¿vale? Alguien con mucha experiencia en neurología ha pensado esa estructura y ha pensado cuál es la mejor manera de ir pasando la información poco a poco, paso a paso, y que tenga sentido y que vayáis acumulando esa información en una manera ordenada. Y eso es muy importante. Entonces yo aconsejaría que para estudiar neurología os cogéis el libro y os los leéis desde el principio hasta el final. Un libro de neurología se debe empezar desde el principio y se debe leer hasta el final, por lo que os digo, el autor y el editor han pensado muy bien cómo son los pasos. Igual que yo cuando he dado clases de neurología en la Universidad de Tufts, he pensado qué es lo que tengo que dar en el primer curso y qué es lo que doy en el último curso, porque todo está pensado. Cuando estamos buscando casos clínicos, se puede utilizar los libros, por supuesto, y es verdad que en los libros vais a tener información general sobre muchas enfermedades o sobre localizaciones anatómicas que os puede ayudar,
Pero es verdad que teniendo internet y teniendo tantos artículos gratis en PubMed, yo diría que la forma muchas veces de buscar casos clínicos puede ser más interesante utilizando internet, utilizando artículos y por supuesto utilizando Neuronavet, la página de internet que tengo, donde estoy poniendo muchos vídeos de casos clínicos, donde queréis ir a algo muy preciso. Pero es verdad que para buscar en internet, para tener esas palabras claves y poder encontrar los artículos en PubMed, tenéis que saber un poquito, ¿verdad? Tenéis que saber cuáles son las palabras claves que tenéis que poner para encontrar lo que estáis buscando. Así que tenemos que volver un poquito más atrás, ir a esos libros, leyéndonos del principio al final, para entender la neurología paso a paso. ¿Y cómo de importantes son los libros de anatomía y de neurofisiología? Son súper importantes. Son súper importantes y estos hay que irlos leyendo continuamente porque se te olvida, porque si no lo utilizas en tu día a día, que generalmente tampoco lo utilizamos, no pasamos todos los núcleos y todos los yavi del cerebro y todos los fascículos de la médula espinal cada vez que tenemos un caso clínico. Es verdad que estos libros de anatomía y fisiología es importante leerlos y releerlos, y efectivamente lo mismo, leerlos del principio al final, porque tienen sentidos, están escritos de una forma que tiene sentido. Lo que sí que os diría es que, por ejemplo, cuando estáis leyendo un libro de neurofisiología de la anatomía, como podría ser el Uemuro o el de la Junta o el King, estos libros no son para casos clínicos, estos libros son de libros de anatomía y de neurofisiología. Y es verdad que en estos libros quizás los casos clínicos son un poquito menos importantes, excepto la localización anatómica, ¿verdad? Entonces sabemos que estos son para localizar, neurolocalizar. Los libros clínicos son para aprender, ¿no? Desde el 0 hasta 100. Los artículos son para buscar los casos clínicos, para buscar la enfermedad, para saber un poquito más sobre esa enfermedad y quizás buscar unos tratamientos más nuevos. Y luego los libros más específicos, por ejemplo, de resonancia magnética o de cirugía, también yo los suelo utilizar más cuando tienes un caso clínico, para el caso clínico específico. Así que yo espero que esto ya os haya ayudado un poquito para saber cómo utilizar eso, los libros, en qué momento, los artículos y los libros específicos. Y por supuesto ahora mismo tenemos muchísimos cursos online que pueden ser muy útiles, pero para que un curso online sea útil hay que leer un poquito, hay que sentarse un poquito a estudiar primero y tener la idea, la cabeza un poquito preparada para poder recibir las cosas de forma estructurada. Un beso y gracias a todos por estar ahí.